Bienvenido, economista Rafael Correa, al espacio de este canal. Gracias por siempre aceptar, por estar acá, por llegar. Una preguntita, economista, sí está bien ajustada la silla, por si acaso. Todo el mundo empieza la entrevista vacilándome así. Sí, sí, ya cambiamos de silla. Un Sí, abrazo pues. a todos y a todos. Gracias, Nelson, por esta entrevista. Ando un poco afónico, disculpa. Bueno, tantas entrevistas que da, obviamente pues se le va carcomiendo la voz. Porque eso fue viral, pues, ¿no? Todo el mundo lo tumbaron a Rafael, ahora sí, se cayó. Lo bueno es que no pierde el sentido del humor y eso es positivo. Son cosas que pasan, pues, ¿qué vamos a hacer? Así Hay que es. enfrentarlas con buen humor. Alguien me decía, economista, empezando esta entrevista, si estas cosas terminan afectándolo emocionalmente. La caída de una silla. No, toda la campaña, la política. Sí, me estresa mucho, me angustia mucho y, bueno, uno es ser humano, ¿no? Lo decepciona mucho porque, objetivamente hablando, Noboa es un candidato competitivo, no ha bajado del 30%, pero su gobierno es peor que el de Lazo, un desastre total, pero Ajá. desastre total. Dígame un área en que hemos avanzado. Seguridad nunca existió el plan Fénix, desaparecen niños, este enero ha sido el más violento de la historia del Ecuador, si sigue la tendencia tendremos el año más violento de la historia, han aumentado vacunas, extorsiones, todos sabemos que el plan Fénix nunca existió. Ujú. En la crisis energética, Colombia y Perú no la tuvieron. Así Nosotros es. la tuvimos por el gobierno inepto, charlatán, porque si hubieran sabido hacer las cosas desde el principio, recuperar el parque termoeléctrico, contratar barcazas, recién están llegando las barcazas. Ujú. No hubiésemos tenido media hora de corte de luz, como los tuvo Colombia y Perú. Pero así un poco la psicología ecuatoriana, ¿no? Nos roban la camisa, nos la devuelven y estamos contentos cuando nos la devolvieron. No, nunca debieron robárnosla. Estamos contentos porque regresó la luz. No, nunca se vio la luz. Como si eso fuera poco, ahora tenemos crisis económica, que ya lo habíamos advertido. Ujú. Tercer trimestre de crecimiento en el 2024, con 2 trimestres ya recesión oficialmente, ¿no? Y el cuarto trimestre hemos decrecido aún más porque fueron los cortes de luz. Todo esto antes de los cortes de luz. Realmente, Nelson, radio oyentes, hay que ser ineptos para eso, Ujú. porque las condiciones han sido extremadamente favorables. El Fondo Monetario le ha prestado miles de millones de dólares por geopolítica, porque eso lo manejan los gringos y no es un títere de los gringos. Eh, los precios del petróleo han estado bien, entre 70 y 80 dólares. Ujú. Las remesas de inmigrantes, sobre todo las remesas de inmigrantes, son 30 veces más que la inversión extranjera, han roto todos los récords, superan los 6 mil millones de dólares. Sin eso, la dolarización colapsaría. Y nos hacen decrecer. Es Así es. la tercera vez que decrecemos en 25 años de dolarización. 2016 decrecimos por el terremoto de Pernales, 8 en la escala Richter, nos hizo perder 3 puntos, 3% del PIB, pero decrecimos 0,7%. Cuando el Fondo Monetario, antes del terremoto, porque habían caído los precios del petróleo, porque Colombia había depreciado su moneda, ¿no? Había pronosticado que íbamos a crecer 5 o 6%, ¿no? Entonces, ay, caramba, perdón. Siga nomás, siga nomás. No, perdón. Entonces, nos hicieron, solo decrecimos 2016, 2020 por la pandemia, el COVID, decrecimos del 7 al 9%, a cada rato cambia el Banco Central las cifras y por supuesto debimos de crecer menos, todo el mundo decreció, pero 2-3%, pero con el inepto de Moreno nosotros decrecimos 7 al 9%. Y la tercera vez que hemos decrecido, sin ninguna razón, es por otro desastre natural llamado Daniel Noboa, el 2024. Y vamos a crecer por lo menos 2%. Ujú. Se calcula que se han destruido 260.000 puestos de trabajo. Que en el gobierno Noboa, no estoy hablando del gobierno anterior, el gobierno Noboa, el Ujú. decrecimiento del gobierno Noboa, no en el gobierno de Lazo, gobierno de Noboa 2024, que la pobreza ha subido 3 puntos, extrema. Totalmente. Eso significa que hay medio millón de ecuatorianos más subsistiendo con menos de 1,7 dólares por día. Ujú. ¿Sabes cuándo vamos a controlar la inseguridad en esas condiciones? Bien difícil. Como penúltimo, tenemos Ujú. crisis en servicios públicos, no hay ni medicina en los hospitales, 200.000 niños han salido del sistema educativo o han migrado con sus padres, se han unido a los grupos Claro. delictivos. El registro civil, que era el mejor del mundo, en 20 minutos dan la cédula, ahora en 2 meses ni siquiera se consigue cupo, Ujú. cita, a no ser de que pague, porque esto está repleto de corrupción. Y como si todo esto fuera poco, tenemos crisis democrática, institucional, aunque a algunos les guste esto. Han tergiversado tanto el alma popular, la Ujú. conciencia, han deteriorado tanto la cultura política que algunos aplauden esto, no les interesa el Estado de Derecho, que es la base de la Ujú. civilización. Ujú. ¿Cómo es para los demás? Están siendo aplastados, ¿no? Ujú. Están allanando el Consejo de Participación Ciudadana, destituyen a Verónica Vaz. Son los otros, hasta que les ocurra a ellos y no tengan dónde recurrir porque no hay Estado de Derecho. Ujú. Rompieron la Constitución cuantas veces les dio la gana, la ley,
destituyó a su propia vicepresidenta, no pidió licencia como exige la ley. Desde el 5 de enero, Verónica Abad no es presidenta encargada, esto solo se llama golpe de Estado. Y no hay institucionalidad que le ponga un límite a tanto abuso, no hay autoridades electorales, no hay corte constitucional. Y cuando le da la gana, nombró a dedo dos vicepresidentas, cuando le da la gana pide licencia y es candidato, después regresa a ser presidente. Entonces, con esta cantidad de destrucción, que este tipo no baja el 30%, es realmente sorprendente. Y yo soy ser humano, se los digo. ¿Cómo Yo lo estoy aquí explica? por mí, estoy por el país. Es realmente decepcionante. Ok, sí, totalmente, porque acá siempre lo hablamos y siempre decimos y damos la información. De hecho, las noticias, lo que usted ha narrado es la realidad de lo que pasa. Y desde ese punto de vista de la decepción, que también la sentimos, ¿cómo lo explica o cómo se explica o cómo se justifica de alguna manera? ¿Estamos frente a una situación, no sé, extraña, una ficción? ¿Nos sobrepasa eso? ¿O hay un real lavado de cerebro, presidente? Muchas cosas. La cultura política ecuatoriana, que nunca ha sido la mejor, se ha destrozado. Y algunos no entienden que el retraso del Ecuador en su desarrollo de América Latina, fundamentalmente es su cultura política. Y la consecuencia de eso es la calidad de la política. Yeah. Algunos satanizan la política. Claro. Sin política no hay acción colectiva. Sin acción colectiva no hay proyecto nacional. No somos individuos separados, somos una comunidad. Se requiere acción individual y acción colectiva, y la forma racional en que una sociedad toma sus decisiones de acción colectiva, entre ellas, para empezar, quién dirige a esa sociedad, quién gobierna, se llama política. Entonces, no hemos entendido que por la mala política llevamos 200 años de su desarrollo. La mejor forma es Ecuador será un caso de estudio, es un buen caso para ejemplificar lo que les estoy diciendo. ¿Cuánto progresamos de 2007 al 2017? ¿Cuánto hemos retrocedido del 2017 al 2025 por malos gobiernos? Multiplica eso por 200 años. Los países desarrollados tuvieron un buen gobierno desde que se independizaron, Estados Unidos, Canadá, 200 años. Razonable, buen gobierno, buena política. Los países sudamericanos, latinoamericanos, tuvimos mala política, malos gobiernos desde que nos independizamos, 200 años. Mira el cambio, tan solo en 8 años, el día y la noche, de la década ganada a la tragedia nacional que vivimos. Multiplica eso por 200 años y entenderás por qué hay países desarrollados, ricos, y países que seguimos en el subdesarrollo y en la pobreza. Entonces, la política es sumamente importante, y la cultura política. Y la han deteriorado tremendamente. Aplauden las más grandes destrucciones de la institucionalidad. Aplaudieron la invasión de una embajada extranjera, sin precedentes en la historia latinoamericana, rompiendo todos los tratados internacionales. Ecuador es un paria a nivel internacional, por eso nadie le vino a la cumbre iberoamericana en Cuenca, ¿no? Aplauden la trampa, eso nos ha hecho mucho daño. Siempre ha habido eso. Tolerancia a la trampa. El tramposo no es inmoral, no es inmoral, es sabido. Y somos tan sabidos que llevamos 200 años de su desarrollo. Eso rompe la confianza mutua, fundamento del convivir, fundamento de lo que se llama capital social, que es la verdadera riqueza de las naciones. Rompe ya desconfía del otro, ¿no? Porque cada uno es más tapo que el otro. Bueno, aquí aplaudimos la zapada. Es evidente que este tipo está haciendo trampa. Entonces, me preocupa mucho el deterioro de la cultura política ecuatoriana. Y de repente nos regalan un cartón y sube unos puntos con un muñeco de cartón. Mientras tanto, nos matan todos los días, no tenemos luz, tenemos crisis económica, recesión, no hay ni hilo para coser a los enfermos, a los accidentados en las salas de emergencia de los hospitales, y estamos en el reino de la arbitrariedad, porque no hay leyes, no hay justicia, no hay constitución, no hay institucionalidad para controlar los abusos. La situación es muy grave. Presidente, y eso que están ustedes, porque ustedes hacen esa oposición. O sea, imagínense el escenario que no estuvieran ustedes, porque yo recuerdo en la entrevista pasada que usted decía algo que se me quedó y decía, lo que pasa es que la gente, la política o los opositores o los opinólogos quieren que me calle, es decir, desean que yo sea como, usted ponía el ejemplo Borja, que ya fue presidente, pues ya busca la casa y ya no molestes, ya fue. Pero Nelson, un puntito de orden. Yo aprecio mucho al doctor Borja, yo creo que es lo mejor que hemos tenido, dado el nivel de la política ecuatoriana, ¿no? Que tampoco fue un gobierno sumamente destacado, pero creo que es un hombre honrado, capacitado, preparado, auténtico. Pero él intentó como 6 veces ser presidente. Claro. Y después de ser presidente fue candidato 2 o 3 veces. Lo que pasa es que nunca ganó. Claro. Y luego ya se retiró. Claro. A mí nunca me dejaron ser expresidente. Yo quise retirarme. Claro. Nunca me dejaron ser expresidente. Me persiguieron desde la traición de Moreno. Bueno, siempre el presidente, desde el primer minuto, de que
estaba en la presidencia, todas las calumnias, todas las difamaciones, y con la traición de Moreno, cambiaron todas las autoridades, pusieron a los peores, a Diana Salazar, los peores, a Félix, con tal de que odien a Correa, y me empezaron a perseguir. Nunca me dejaron ser expresidente. Ok, y iba por ahí. Entonces, al menos están ustedes. Esa era mi reflexión, porque si no están ustedes, ¿qué pasaría con el Ecuador? Y si de pronto en algún momento de sus reflexiones se arrepiente de seguir peleando en la política, con el partido, con el grupo. Sobre la primera, no sobreestimen la capacidad de la oposición entre las tantas trapacerías que hicieron para hacer 2 años nosotros sin importar la destruir el país, cambiaron el método de asignación de escaños para que no podamos tener mayoría. Por supuesto. Entonces, sin una mayoría en la asamblea, además que atomizaron, no solo que nos impiden tener mayoría, atomizan la asamblea, se llama, tenemos el método de Hunt, y para simplificarlo, si Napo tiene 2 asambleístas, para que un partido tenga los 2 asambleístas, tiene que ganarle 2-1 al que le sigue. Es decir, que el partido que lidera tenga, qué sé yo, 30%, y el que sigue tenga 14%, se lleva a los 2 asambleístas el primer partido. Yeah. Ahora tiene que ganar más de 3-1. Claro. Es decir, si el primer partido tiene 30%, un partido con 11% ya se lleva el segundo asambleísta. Eso atomiza el cuerpo colegiado, en este caso la asamblea, hace que lleguen independientes, sin ideología, mercaderes de la política, y dificulta la gobernabilidad. Eso no solo está sucediendo con la asamblea, sino con los consejos municipales, y los municipios, los alcaldes tienen graves problemas de gobernabilidad. Entonces, impidieron que haya una mayoría sólida en la asamblea, y hay estas mayorías coyunturales del mejor postor que chantajean, y cuando vienen gobiernos débiles o inmorales, débiles no solo políticamente, sino moralmente, ceden y reparten el Estado. Eso hizo Moreno, eso hizo Lazo, esto hace en gran medida Noboa, aunque Noboa también amenaza a sus propios asambleístas, ¿no? Hay mucha coerción también, pero lo que impide es la gobernabilidad, ¿ya? Entonces, no sobreestimes nuestra capacidad, porque además, con la mafia mediática apoyando todos los abusos, comprando conciencia, los socialcristianos amenazados, se venden al mejor postor, no ha logrado su mayoría. Claro. Lo único que podemos hacer es alzar nuestra voz, pero es muy difícil incidir en la destrucción del país. Podemos denunciarlo, algunas cosas se pueden parar, pero no sobreestimen la capacidad de una oposición que incluso no tiene mayoría en la asamblea por todas estas trampas que se han hecho, porque son trampas. Son métodos absolutamente inconvenientes para países en vía de desarrollo, ¿no? Que necesitan gobernabilidad, necesitan proyectos estables, pero no les importa el país, les importa solo destruir a Correa y ver si nos ganan las próximas elecciones. Sobre lo segundo, bueno, yo soy ser humano, por supuesto que alguna vez me desanimo. Por supuesto que alguna vez me cuestiono si tanta lucha vale la pena. Claro. La cuestión es que ya no se puede ni siquiera salir corriendo, porque estos tipos, o sea, nos persiguen, no nos han dado un momento en paz, cuando los corruptos siempre han sido ellos. Los que nos escuchan, ¿dónde está nuestro dinero mal habido? Claro. ¿Qué miembro de la Revolución Ciudadana ha salido en Panama Papers, en Pandora Papers? ¿Dónde están nuestras cuentas secretas? La de Moreno sí está, en el Balboa Bank, en Panamá, que ya lo compró el Banco de Costa Rica. Y Lady Impericia, Diana Salazar, tiene parado esa investigación, porque obviamente pues Moreno es su patrón y la nombró en su momento. Pero ahí sí están las cuentas, la 10 ni sé cuánto, está el número, todo. Los depósitos que le hizo Sinohidro a través de un testaferro, creo que se llamaba Macías. Está todo verificado. Esto se conoce en el 2018 y no se hace absolutamente nada, porque hay esa justicia selectiva y los corruptos siempre fueron ellos. Entonces, por supuesto que uno se desanima. Ver la destrucción del país y ver gente que aplaude ese país. Ver el fanatismo. Prefiero tener 24 horas de corte de energía a diario que votar por Correa, que hoy lo corrimos, es irracional. ¿Qué haces contra la irracionalidad? Eso no te queda recomendar a un buen psiquiatra y rezar por esa gente si tiene fe. Pero ya qué haces. Pero el problema es para el país. En manos de qué electores estamos, al menos esa parte de electores. Entonces, por supuesto que desanima. Pero, por ejemplo, cuando estoy desanimado, créeme, veo el ejemplo de nuestros migrantes, sobre todo cuando estoy en Bélgica. Veo a esa madre que no vio a sus hijos 18 años por darle a sus hijos un futuro mejor. Y ahí sí digo, no hay derecho a cansar, hay que seguir adelante. Por eso digo, están ustedes, y eso también de una u otra manera es bueno, porque hay un reflejo de toda esa lucha, y como dicen que la política es el reflejo de la sociedad, ahí están representados, y eso de una u otra manera... Hay cosas duras, Nelson, que la gente no entiende, ¿no? Todo el mundo, y los premios Nobel de Economía, no sé, Mogul, Robinson, mi libro se inspiró en respuesta a estos tipos, ¿no? Porque que todo el problema son que no hay instituciones inclusivas en América Latina, en el mundo en desarrollo, y eso es por problemas de poder, por políticos malvados que no hacen caso a la gente, sino que tienen agenda propia.
vago, lo políticamente correcto, vende libros, pero no es cierto. Claro. Normalmente, con dolor les digo, los políticos son el reflejo de la sociedad, no es que vienen de Marte. Y cuando hay políticos honestos como nosotros, que trabajamos día y noche por el beneficio de las grandes mayorías, por un país justo, próspero, todos los mediocres se unen, incluso la supuesta izquierda, la de si me jodes te jodo, para hundir a ese que está sobresaliendo. Los chistes son muy dolorosos cuando una sociedad se ríe de sus propias desgracias, pero son muy representativos de la realidad. Entonces ese chiste del marinero que llega a un puerto y ve 3 barriles, 2 con tapa y 1 sin tapa, y le pregunta al propietario local, ¿qué hay en esos barriles? ¿No? El primero le dice, ahí hay cangrejos de Alaska. Ah, caramba, ¿no? Yeah. Qué bien. ¿Y en el otro barril qué hay? Uy, ahí hay cangrejos japoneses. Ah, ¿y en el tercer barril qué hay? Ahí hay cangrejos ecuatorianos. ¿Y por qué no tienen tapa? No, porque el que se va saliendo, los mismos adentro lo vuelven a jalar para adentro. ¿Ya? Eso es un poco nuestra sociedad. Estas jóvenes, esa es la mediocridad. O sea, en lugar de superarnos, haciendo un mejor gobierno, hay que hundirte correr. Hay que decir que eres un ladrón. Si tuviste papas es porque pactaste con los narcos. Si hiciste obras es innegable, pero es porque en todo hubo sobreprecio, no hay un juicio sobre precios. Si pudiste tener la inversión pública más alta del continente es porque tuviste altísimos precios del petróleo. Lazo tuvo más altos precios del petróleo que nosotros. Entonces, a toda cosa, a todo logro tratan de deslegitimarlo. Porque la mediocridad es hundir al otro, no superarlo, ¿no? Entonces, no estamos en una guerra... historia, pero lo que les quiero decir, el mensaje, ¿no? Con dolor les digo, ¿no? Los políticos no vienen de Marte y normalmente reflejan la sociedad a la que representan. Como sociedad nos tenemos que hacer una autocrítica, ser mucho más duros, desterrar la cultura de la trampa, por ejemplo, desterrar una serie de antivalores, el más sabido, el más sapo, el que más rompe, más abuso del poder, ¿no? La falta de lealtad democrática. Cuando tienen el poder rompen todo, ahí sí no hay democracia, no hay derechos humanos, no hay nada. Para poder seguir adelante, para poder tener verdadera democracia y alcanzar algún día el desarrollo, ¿no? Totalmente. ¿Cómo ustedes analizan, si tienen algún dato, si lo pueden decir, si estamos todavía a tiempo dentro de estas encuestas? Porque también parece que hay una guerra de narrativas y creo que lo que usted decía era cierto, ¿no? Es por más daño que nos han hecho, siempre está él, sí, pero Correa tal cosa. Entonces no es una campaña de propuestas, sino es una campaña de narrativas y tener la justificación para aquello. ¿Cómo está? Nosotros trabajamos por lo menos con 7 encuestas independientes. ¿Ya? 3 son directamente nuestras, 4, siempre hay contacto en esto y uno sabe los datos, ¿no? Las 3 nuestras, pues una nosotros mismos contratamos, la cerramos el 8 de enero, 1.300 casos, nos ponía 6 puntos arriba. Otra hacemos digital cada mes, ¿no? Los sistemas digitales, yo creo que no son muy fiables, pero bueno, al menos si se puede ver tendencia, pero también nos ponía en este mes 6, 7 puntos arriba. Tenemos Big Data, con Big Data se puede, con Social Listening, estimar intención de voto, tampoco confío mucho en eso, pero la cierta, 6, 7 puntos arriba. Tenemos una encuesta, bueno, es de Lazo. Sí, es de Lazo. Conocer 13.000, ahí tenemos como 8.5, en las últimas hemos bajado un poco, pero la distancia es considerable. Y tenemos la encuesta de Omar Maluk, nos pone 6, 7 puntos arriba, Omar Maluk no es de nuestro partido. Tenemos la que acaba de hacer Politics, nos da 6, 7 puntos arriba. Las únicas que no hacen 7 puntos arriba son las del gobierno, porque Comunicaliza trabaja para el gobierno, Sedato trabaja para el gobierno. Ya sabemos, pues Sedato le da 110% a Nova, ¿no? Entonces, informe confidencial le da la ventaja al gobierno, pero también está trabajando para el gobierno. Y además hay unos datos locos, ¿no? Que Pavel Muñoz es más conocido en Guayaquil que en Quito, y que ganamos en Quito. En verdad estamos un poco abajo en Quito, no ganamos en Quito. En todo caso, todas las encuestas serias dicen que tenemos una ventaja importante, de 5 a 7 puntos. Se ha recuperado este tipo. Si las elecciones del 1 de diciembre le ganamos una sola vuelta, 10, 11 puntos. Sabíamos que cuando pasara la crisis energética, no por acción del gobierno, sino porque Dios es grande, porque San Pedro mandó lluvias, la gente se olvida, porque te decía al principio, ¿no? Son las expectativas adaptativas que se llaman economía y psicología. Te maltratan, cuando te dejan de maltratar ya es un gran logro. No, nunca vieron maltratarte. Cuando tienes mucho, todos los días obras, escuelas, carreteras, puertos, aeropuertos, lo mucho parece poco. Otra escuela del milenio más, otra carretera más, ya estoy cansado de correr. Se necesita un cambio. Cuando no hay nada, lo poco parece mucho. Y como no hay nada, te quitaron la luz,
volvemos a tener luz, qué bárbaro, qué loco. Si nunca te vieron quitar la luz. Y los pocos parecen mucho, los gobiernos más mediocres aparecen como buenos, son las expectativas adaptativas. Es como el esclavo, ¿no? Que cuando lo promovían a la casa del patrón se sentía realizado. No, nunca debió ser esclavo. Entonces se adaptan a las circunstancias. Y es un problema muy grave en la psicología y en la cultura política ecuatoriana también. Entonces sabíamos que se iba a recuperar. Con este tipo gasta antes de las elecciones 2 millones mensuales en pauta, en redes, ¿no? Un marketing brutal, brutal, engañoso. 100.000 becas hemos dado a los jóvenes, especialmente a las mujeres, y nadie las va a contar. Pero no han dado ni 2.000. Y si hubiera prensa de investigación seria, fueran, yo digo una barbaridad, sí me lo desmienten al día siguiente. Acá deja que corra la mentira, ¿no? Todo es mentira, todo es mentira. 100.000 becas, todo es mentira, ¿no? En todo caso, se ha recuperado, sabíamos, se estancó hace unos 10 días, de nuevo se están metiendo con todo y la brecha se ha estrechado, pero seguimos arriba. Sin embargo, es claro que una ventaja de 5 o 6 puntos, suficiente que ellos suban 3 puntos, nos bajen nosotros 3 puntos y ya podrían ganar, no en la primera vuelta, pero sí la primera vuelta, ¿no? Y luchamos contra un monstruo con recursos ilimitados y falta de escrúpulos totales, que persigue, que allana, que asusta, que amenaza. Por ejemplo, muchas veces es difícil hacer tendencia con nuestra gente orgánica, porque tienen miedo. Por ejemplo, ayer propusimos una tendencia para rechazar la expulsión de los migrantes. Fracasó. Le soy sincero, se lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque muchos contestaban, no, presidente, después ellos revisan y me quitan la visa, no me dejan entrar a Estados Unidos, me van a perseguir. Hay un temor, un terror entre la gente terrible, ¿no? Es muy difícil tener elecciones normales en esas condiciones. Pero es evidente que en todo caso, si no se logra en la primera, está la segunda. Y ahí la pregunta es, aunque ya lo decía usted hace un rato, ¿realmente podría existir este respeto de las izquierdas con los votos que saquen para una segunda vuelta? ¿Se podría aspirar a eso? ¿Sería lo ideal o definitivamente volverá el tema de las izquierdas votando por la derecha, ¿no? Es que no son izquierdas, pues. Bueno. Esa es la premisa equivocada, la izquierda. ¿Tú crees que Unidad Popular es izquierda? Son mercaderes de la política. Si yo lo hubiera mantenido el dominio de la educación como lo tenían, ellos manejaban la promoción de profesores, todo. Si hubieran sido apoyando. Claro. Pachacuti, revisen la ruptura. Es cuando le quito la educación bilingüe que inconstitucionalmente se le habían dado. Porque la educación es responsabilidad del gobierno central. Ustedes no pueden delegar esas cosas. Pero además porque hicimos evaluaciones. Y era la peor educación para los más pobres. Si yo fuera un irresponsable, como Moreno, como Lazo, que repartieron todo y volvieron eso a Pachacuti. Tengan educación bilingüe y que sigan siendo los pobres siempre los más pobres, porque en Ecuador no se necesita apartheid, no se necesita segregación racial, no se necesita esclavitud. Es suficiente la peor educación para los más pobres para tenerlos permanentemente excluidos. Y los más pobres son frecuentemente indígenas. Entonces, el error es creer que esta gente es izquierda, no es izquierda, ¿no? Entonces, que en la segunda vuelta nos acompañen toda la gente de buena voluntad, de izquierda o derecha. Por ejemplo, ISA va a tener algo de votación por indígenas. Los indígenas no es que son de izquierda o de derecha, hay de izquierda y de derecha. Así es. Pero todos los indígenas de buena fe, que saben que con nosotros vieron mejor, que ven todo el retroceso que hemos tenido en este año, porque la otra justificación es, no, solo tiene un año. Compara con mi primer año de gobierno. Pues. Claro, claro. Ya claramente ahí se ve la dirección. Yo sí me Nos acuerdo. cansamos de cumplir promesas. Ya en 10 meses le damos libro gratuito a todos los niños de educación básica, 10 años de educación básica, uniformes, desayunos. Ya habíamos empezado el puente Bahía San Vicente, el puente Tachina Esmeralda, ya teníamos la reconstrucción vial, ya teníamos la recuperación del ferrocarril. En 10 meses. Ahí está mi informe a la Nación en 10 meses, en una cadena nacional que hice, ¿no? Entonces, ahí se puede ver, por lo menos que ya no se está retrocediendo, sino que se está avanzando en dirección correcta. Aquí hemos seguido retrocediendo. Y es suicida querer 4 años más de esto. Entonces, ojalá se unan todas las personas de buena voluntad, superen el odio que nos ha hecho tanto daño. Las encuestas nos dicen, todas las simulaciones de segunda vuelta nos dicen que ganamos con una importante ventaja, porque lo que sí ha hecho todos los errores de este gobierno, desastre, este gobierno es peor que el de Lazo. Noboa, o sea, algunas veces parecer tonto es una ventaja, dicen que es genio, es tonto, está impreparado, no sabe, no puede hablar sin un teleprompter, no tiene idea. Ayer acaba de decir que va a dar 250.000 barriles de petróleo a los países que... ¿A Venezuela? Que dejen de comprar a Venezuela. Primero, Venezuela está bloqueada, no puede vender su petróleo.
Segundo, la producción petrolera está desplomada. ¿Dónde va a sacar los 250.000 barriles? Se habla tontería tras tontería, una improvisación total. Como la gente no sabe, y no hay periodismo que diga, no hable tonterías, presidente, aplauden tanta barbaridad. Lo que sí ha hecho el tanto error es bajarle el techo, que es importante. Ya. Pero el piso se ha mantenido alto, por eso puede llegar a una segunda vuelta, y en la segunda vuelta ser derrotado. Pero de todos modos la pregunta es, ¿cómo un piso tan alto nunca ha bajado el 30%? Ahí hay odiadores anticorristas. Sí, eso le iba a preguntar, claro, eso le iba a preguntar. Horas de corte de luz a que vuelva a Correa. Ya con esa gente es un problema psiquiátrico, ¿no? Pero también hay, por ejemplo, los compasivos. No, pobrecito, solo tiene un año. Un año. Pero un año, miren cómo nosotros transformamos, ya cambiamos grandes cosas en un año y sobre todo se muestra la dirección que va a tener el país. ¿Qué dirección vamos a tener? Profundizar todas las crisis en que nos ha metido, donde siguen agravándolas en vez de solucionándolas. Crisis económica. Antes no teníamos crisis económica. Eso es en el gobierno de Noboa, de crecimiento económico, destrucción de empleo, incremento de la pobreza. Eso no es con Lazo. Eso es con Noboa, ¿ya? Entonces, ¿qué queremos? Seguir en esa línea, ¿no? Y también dicen, no, es que le dejaron los problemas. Si tú te postulas para presidente, claro, debes conocer los problemas. Claro. Se sabía que iba a haber sequía, se sabía que había una crisis de inseguridad, ¿no? Y no hicieron absolutamente nada para resolverlo. Entonces no hay justificación. Querámonos un poco nosotros mismos. O sea, no votemos por nuestra propia tragedia, por el amor de Dios, ¿qué nos pasa? Eso sería una buena reflexión y que la gente pues lo tenga muy presente para que puedan depositar ese voto. Quedan 2 semanas, no, una semana casi, ¿no? Una semanita para las elecciones, se prepara la Revolución Ciudadana. ¿Tienen previsto algún hecho dramático que pueda ocurrir preparándose para defenderse? Porque a veces vienen golpes que pueden utilizar mediáticamente. Utilizan mucho el tema de Venezuela, utilizan mucho el tema de Glass. Alguien me preguntaba sobre Glass y todo lo que está pasando y la maldad contra Glass. ¿Están avisorando aquello? Porque ustedes tienen que trabajar en 3 frentes. Una reflexión, es que te digo también, ¿no? Nos han escopolaminado. Han deteriorado gravemente la cultura política del Ecuador. Normalizamos cosas absolutamente intolerables, invasión de embajada, destitución de vicepresidenta, nombramiento a dedo de vicepresidentes que nunca han sido electos, no pedir licencia para ser candidato, normalizamos todo. Y incluso aplaudimos los más grandes atropellos a los derechos humanos. Supongamos que Glass sea corrupto, que no lo es. ¿Dónde está el dinero de Glass? Claro. Ya el caso de Brecht fue declarado nulo en Brasil por manipulación de pruebas. Con todos los testimonios de estos corruptos. Y acá no ha pasado nada. Y ya les comunicó la justicia de Brasil, la justicia ecuatoriana, y no han hecho nada. Suponemos que son corruptos. ¿Por qué meterlo en una cárcel de alta seguridad? ¿Acaso es un violador múltiple? Claro. ¿Acaso el jefe de una mafia? ¿Por qué permitir que una persona por mes lo pueda ver? Solo su hijo. Una persona, no. 2 personas, sus 2 hijos no lo pueden ver. Eso es tortura psicológica. Está bajo tortura. Pero ya algo nos ha hecho en el alma. O sea, no solo es que estamos escopolaminados y no vemos lo que pasa, no solo que se ha deteriorado cultura política y justificamos las más grandes atrocidades, sino que hemos perdido un poco la solidaridad, un poco la humanidad. ¿No? La humanidad. O sea, ¿cómo toleramos tanta tortura a los odiadores, a los que creen que Glass es corrupta? ¿Qué hace una cárcel de alta seguridad? Y la más segura del país. ¿Qué es? ¿Asesino múltiple? ¿Violador múltiple? Jefe capo de la mafia, el narcotráfico. Preguntémonos esas cosas, no perdamos la sensibilidad del pueblo ecuatoriano. Nosotros estamos preparados, no estamos preparados, nunca uno está preparado. 9 días antes de la elección del 2023 íbamos a ganar una sola vuelta. Luisa tenía 42%, el que nos siguiera Topi creo con 16% y asesinan a Villavicencio. ¿Quién puede prever cosas así? Así es. Viendo la fiscalía quién lo asesinó, permitió que nos culpen a nosotros, nos bajaron como 13, 14 puntos, nos recuperamos 4 o 5 puntos, pero no alcanzó para ganar una sola vuelta. ¿Ya? ¿Quién puede prever una cosa así? ¿Quién está preparado para una cosa así? La segunda vuelta asesinaron 7 de los 8 sicarios. El que sobrevivió, dijeron que había dado su testimonio contra nosotros, sabía la fiscalía que era mentira y dejó que ruede esa mentira. ¿Quién puede estar preparado para una cosa así? ¿Cómo combates? Pero que estamos preparados para cualquier cosa, no se engañen. Dice que en el teléfono de Glass, que lo tienen como hace un año, descubrieron entonces conversaciones con Fito y Correa. O en el allanamiento que le hicieron a Augusto Verduga, ¿no? El teléfono, ahí dicen que hay una mafia de crimen organizado, delincuencia organizada, donde está Correa, donde está Luis, etc. O que agarran a Fito y dicen que el teléfono se lo explotan y es que hay una conversación con Correa. Tú sabes que con inteligencia
se puede hacer cualquier cosa. Yo les pido al pueblo ecuatoriano no coman cuento. Cualquier cosa, voten con mucha fe el 9 de febrero, todito 5, y cualquier cosa la aclaramos el 10 de febrero. Pero obviamente están preparando eso y mucho más. ¿Cómo se puede preparar uno para eso? Es imposible. Es imposible anticipar esas cosas. Solamente saber que son capaces de cualquier cosa y a no comer cuento. Ya nos han engañado demasiadas veces. Totalmente. ¿Cuál es el terror que le tienden a Rafael Correa de que llegue, o sea, el correísmo o la Revolución Ciudadana al poder? Porque siempre hay un terror, hay un miedo. ¿Cuál cree usted que es el principal miedo de esta clase política? Porque para que usted, bueno, no sabemos si puede regresar, porque también se escuchaba mucho eso, ¿no? Correa regresa, no creo que funcione así. Luisa gana No, y ganar no me cambia mi situación jurídica. Claro. Ganarle en Naciones Unidas y Dios mediante este año ya resuelve mi caso, ahí sí, por obligación, por constitución, por jurisprudencia, se derrumba el caso Sobornos, que es una cantinflada, ¿no? ¿Por qué no me dejan regresar? Porque saben que le ganamos todas las elecciones, pues conmigo en el país. Sin mí en el país casi se la ganamos, y les ganamos las locales, las legislativas. Nos faltan pocos puntos para las presidenciables. Conmigo allá los arrasamos, pues ellos lo saben. ¿Y por qué el terror de que vuelva a Revolución Ciudadana si tuvimos tanta prosperidad desde 2007 a 2017? Los que nos escuchan, correístas, anticorreístas, los que nos quieren o no nos quieren, pónganse la mano en el pecho, ¿cuándo vino mejor? ¿2007 o 2017 o 2017? Se puede comparar, ¿no? Es incomparable, o sea, con un país con cultura política más madura, no quiero ser soberbio, pero no tendríamos que ni hacer propaganda. Los hechos están ahí y tendríamos que ganar con 80% y acá no ganamos. No solo que no tenemos 80%, no ganamos y votan por los verdugos. Y siempre un nuevo cuento. No, bueno, Lenin traicionó, se vendió totalmente el Lazo y los 6 últimos meses dijeron que era correísta. Y la gente lo creyó. Cuando nos persiguió, cuando echó nuestro plan de gobierno a la basura y gobernó con Lazo. Votan por un banquero que se hizo un decrépito multimillonario con la sangre de nuestros migrantes, que especulando con los certificados redimibles de depósito, la gente se olvida todo aquello, con plata en paraísos fiscales, rompiendo todas las leyes, y después se quejan de que es un inútil completo y solo gobierna para su bolsillo. ¿Qué esperan? Luego se elige a un muñeco de cartón totalmente impreparado, nos tienen todas las crisis, seguridad, energética, económica, servicios públicos, crisis democrática. ¿Qué esperaban? ¿Qué esperaban de un niño nacido en Miami que se presenta como el gran empresario? Mentira, quebró todos los negocios. Puso restaurantes, Estados Unidos los quebró, pero el papito tenía chequera ilimitada. Miren, revisen, jóvenes, ustedes son pilas, googleen, del verbo googlear. El pago de impuestos de este señor. Dice que fue el gerente más joven de Corporación Nova a los 21 años y recién paga impuestos a los 27 años y paga lo que pagaba un maestro, $80 creo que pagó. Pero lo que sí sacó en ese lapso fue de $1 millón del país. Es evidente, te hablan de mano limpia, es evidente que son corruptos, pero en su amoralidad, evadir impuestos no es corrupción. Eso será su amoralidad. Pero evadir impuestos es corrupción. Evadir impuestos por Estados Unidos y Europa, para ver cuántos años de cárcel te caen, ¿no? Entonces, ¿qué esperaban? ¿Qué esperaban de gente así? Bueno, entonces, este es el terror de que vuelva la Revolución Ciudadana, porque pierden el poder. De su desarrollo es un problema básicamente político. Eso es lo bueno de Acemoglu y Robinson. En eso tienen razón. Un problema básicamente político. ¿Quién manda en una sociedad? Si las élites o las grandes mayorías. Un poder político para las grandes mayorías no es suficiente. Hay que tener capacidad, porque el voluntarismo incompetente ha hecho tantos años en América Latina como la mala fe. Pero un paso necesario, aunque no suficiente, es un poder político en función del bien común. ¿Y por qué el retraso a América Latina? Porque lo que hemos tenido recurrentemente es gobiernos en función de unas cuantas élites. Ese es el terror, que cambie este poder como cambió el 2007 al 2017. Entonces tenían que pagar sus impuestos, tenían que tratar decentemente a sus empleadas domésticas, tenían que respetar los derechos laborales de sus trabajadores. No es que podían llamar al presidente para imponer su presidente de banco, para imponer ministro de Industria, sino que se ponían a esas autoridades en función del bien común y no quieren porque regrese ese país para todos. Y muchos aplauden lo de las élites. Son funcionales no a sus propios intereses, porque todo el mundo vivía mejor del 2007 al 2017, sino a los intereses de las élites, sobre todo a través de la manipulación mediática. Y eso es lo que el gran marxista italiano Antonio Gramsci llamaba la cultura hegemónica. Los medios te transmiten una cultura hegemónica, valores para que los explotados aplaudan y actúen en función de los intereses de los explotadores. La Asamblea Nacional, es evidente que hay un incremento de asambleístas. ¿Con este incremento aspiran también, a pesar del método, tener más asambleístas? Primera. Y segunda, igual va a haber alguno que otro asambleísta de Pachacuti, de la Unidad Popular, no sé, no sé si de pronto de
la candidatura de Granja. ¿Podrá existir un bloque progresista en la próxima asamblea? Difícil, está muy polarizada la votación. Vamos a tener bloque mayoritario, pero no mayoría en asamblea. Vamos a aumentar con respecto a ahora, incluso proporcionalmente, ¿no? Si ahorita teníamos 40% de asamblea, vamos a llegar a 45, 46, pero no al 50% más uno. Y el otro gran bloque, a cierta distancia, va a ser el bloque de gobierno. Y el resto va a ser una serie de partidos atomizados, no necesariamente progresistas, e incluso si se llaman de izquierda, ya te digo, ¿con quién ha estado Pachacuti en estos periodos? No. Aplauden a la... Cuando va a dar hace 2 días que los insultó en pleno plenario la fiscal, dijo que no den palestra a prófugos, a delincuentes, insultados en su propia casa. Yo le cortaba el micrófono a esa sinvergüenza, ¿no? Claro. En todo caso, fue aplaudido por todos los movimientos, menos por nosotros, incluso por Pachacuti. Y Diana Salazar está persiguiendo a la gente de Pachacuti, como Alonia dice. Entonces, con esta inconsecuencia, es muy difícil tener acuerdos en función del bien común. Acuerdos sí, en función de sus intereses, ¿no? Te doy esto, te doy lo otro, pero en función de un proyecto de patria es muy difícil tener acuerdos. La gente tiene mucho miedo sobre un fraude. ¿Qué pasaría con un fraude? ¿Puede darse un fraude? ¿Hay confianza en el CNE? ¿Y cómo se está preparando el control electoral, la Revolución Ciudadana? Sin lugar a dudas se puede dar un fraude. Y están preparando el contexto para el fraude cuando sacan a pseudo analistas diciendo no va muy cerca de ganar en primera vuelta. Eso está una locura, ¿no? Es descabellado, pero lo están diciendo. ¿Y cómo se puede hacer eso? Tú ganas en primera vuelta si tienes más del 40% y más de 10 puntos del que te sigue. Luisa tiene más del 40%, ¿no? Y Novoa la sigue a 5 o 6 puntos. Pero suponte que eso se revierta. ¿Ya? Jamás va a sacar una ventaja de 10 puntos, ¿no? Tal vez los dos van a quedar más arriba del 40%. Pero esos son votos totales, ¿no? Y el porcentaje se contabiliza en voto válido. Yeah. No sé si me explico. Sí, o sea, para ponerlo, exceptuando nulos. Si hay 100 votos, 40 para Luisa, 40 para Novoa, 20 nulos y blancos, en votos totales Luisa tiene 40% y Novoa 40%. Si hay solo sobre votos válidos, que eso es lo que se cuenta para declarar al ganador en una vuelta o 2 vueltas, se restan esos 20. Así es. Ya el total son 80 de válidos, 40 de 80 es 50%. Luisa tiene 50 y Novoa tiene 50. Basta, ¿ya? Basta que le anulen, volviendo al ejemplo original, 40 tenía Luisa, 40 Novoa, 20 nulos. Basta que le anulen 2 votos a Luisa para que Novoa gane en una sola vuelta. ¿Sí me explico? ¿Ya? Entonces esta es la estrategia, anularle votos a Luisa para que crezcan los nulos, ¿no? Y Novoa se acerca al 50% y Luisa baja. O si ambos están cerca, 44, 46%, que está muy polarizada la elección, anular más votos para que en votos válidos se acerque al 50% Novoa y pueda ganar en una sola vuelta. Entonces, por supuesto, no les quepa la menor duda que están preparando un fraude. Y no hay ninguna garantía en ese Consejo Nacional Electoral, en ese Tribunal Contencioso Electoral que dan vergüenza ajena. Nos estamos preparando para el control electoral, pero en la medida de nuestras posibilidades, porque es carísimo un control electoral. Hay que poner veedores de mesa en cada mesa, ¿no? Son 46.000, me parece. Presidente, usted sabe que nosotros aquí valoramos mucho el contenido de la gente y yo sé que tenemos unos pequeños minutitos para darle esa oportunidad a los amigos que nos envían. ¿Qué significa pequeños minutos, mi querido Nelson? ¿Hay minutos más grandes y minutos más pequeños? Es que lo que pasa es que la gente pocos escribe. Minutos creo que son, no ya, pequeños, pocos entonces minutos. Vamos de una, porque tengo aquí bastantes mensajitos. Bueno, yo le doy saludos, ¿no? Hugo Cordobés, por acá, Marjorie Vera, dice acá, bueno, ya le preguntamos sobre el tema emocional, Marjorie le preguntaba, ya lo respondió. Gabriela dice, buenos días, economista, nuestro eterno presidente, Gabriela. Por acá, Anabela Hernández, saludo Mashi, Anabela también otra vez. Carlos, dice acá, de la familia Delgado Ruiz, le mando un saludo desde Cuenca. Un saludo para el presidente Correa. Mira, una buena noticia, estamos ganando en Azuay, ¿no? Ay, qué bueno. Porque la derrota en Azuay sí dolía, hemos perdido las últimas elecciones en Azuay. Porque Azuay es la provincia más culta, Cuenca tiene un lugar muy especial en mi corazón, me dolía mucho. O sea, está bien la RC. Gracias a Dios, estamos ganando en Azuay, en Cuenca y en Azuay. Qué bien. Adriano, un saludo a todos los cuencanos, a todos los azuayos, un inmenso abrazo. Adriano le saluda, también Adriano. Alan, saludos desde Nueva York. Ecuador no es lo mismo sin usted. Estonia, por acá. Saludos, Machi, toda la familia. Tirado, dice acá. Estonia, Lituania. Sí, está bien. Sí, Estonia Nature. Por acá, William. Estonia.
¿Qué garantías hay de que las elecciones sean limpias? Ya lo respondió. Es No hay garantía, no hay ninguna garantía. Por acá... La misma garantía de que Novoa respete la Constitución, pues ya es su vicepresidente. Claro, eso grafica bastante bien la situación del país. Presidente, en un escenario de que Noboa gane, todo este problema de haber maltratado la Constitución siendo candidato a presidente y con la vicepresidenta, ¿no lo puede llevar a un juicio? Vea, si hubiese institucionalidad en el país con el asalto a la embajada y el secuestro a un refugiado, debió de ser enjuiciado enseguida penalmente. No existe fiscalía, porque tenemos un delincuente ahí, títere del poder. Pero revisen, fue delito flagrante, artículos 111 y 125 del Código Penal. Un refugiado es una persona protegida, en caso de conflicto interno no se lo puede retener, detener, nada, ¿no? Y eso está estipulado en el artículo 125, 10, 12 años de prisión, no recuerdo. Delito flagrante. Como delito flagrante ha sido el uso de recursos públicos para su campaña, no haber pedido licencia. Debió ser descalificado, debió ser llamado a juicio político a la Asamblea. Los demás movimientos se venden y no hay quien respete la institucionalidad del país. Entonces, obviamente, y él sabe, por eso es su desesperación, que si pierde las elecciones, tendrá que enfrentar cualquier cantidad de juicios penales de toda índole, por todas las barbaridades que ha hecho. Entonces, para él es cuestión de vida o muerte aferrarse al poder, además del capricho del niño rico con su juguete nuevo, ¿no? Sofía también le manda un saludo. Sofía Olger dice: gracias a la estabilidad en el gobierno de Correa pude graduarme. Por acá Hugo tiene una pregunta interesante. Dice: ¿no cree usted que de pronto lo que hicieron en su gobierno con las Fuerzas Armadas, hoy que se habla de depuración, sean ellas las que tal vez no quisieran que regrese el correísmo? Es una pregunta. Bueno, gran parte de la oficialidad está contra nosotros. La tropa en su inmensa mayoría está con nosotros. ¿Y por qué? Por delitos tan graves como exigir que coman la misma comida oficial y tropa, aunque no lo creen. Ok, exacto. Que coman, por ejemplo, en la policía, que triplicarles el sueldo y que ya no den como caridad regalos de Navidad, donde obviamente al hijo del oficial le daban un carro y al hijo de tropa le daban un carro. Pues el hijo del oficial era carro eléctrico, a control remoto, y el otro un carro plástico. Entonces acabamos con todas esas discriminaciones de los niños de 5 años. Y por eso nos odia alguna gente, ¿no? Sofía, gracias, presidente. Dice, shu, es un término acá que no lo entiendo. Saludos, amigo y eterno presidente. Nature, dale, Correa, por acá. Gabriela, buenos días, presidente. Le pido un saludo para Luis Álvarez de Loja, Catamayo. Ah, Catamayo, querido, un inmenso abrazo. Hay que hacer esta autopista Loja, Catamayo. ¿Ya? Y esto se le delegó en mi época al municipio, no se avanzó, pero es sumamente importante. Y si se hacen túneles que son carísimos, pero si algo aprendí, es que el impacto positivo de obras como carreteras, como parques, no se puede medir por retorno financiero, ¿no? Hay muchas de lo que llamamos los economistas de externalidad. Hay que hacer esta vía más directa al aeropuerto con túneles y eso pues acortará a la tercera parte del tiempo entre Loja y su aeropuerto. Así que un inmenso abrazo a Catamayo y a toda nuestra querida provincia de Loja. Lorena de Suiza le manda un saludito. Alex Argudo le dice: hasta la victoria siempre. Anita Obando: hasta la victoria siempre también. Iván Gerardo dice: necesitamos un canal como C5N de Argentina para defender el progreso. Sí, el canal CN5 es un muy buen canal argentino, sí, con el gato silvestre. Nos quieren mucho. Patricia Alvarado, saludos desde Cuenca. Presidente, gracias por su tiempo. Me gustaría sus palabras finales para la gente. Creo que es importante todas las reflexiones que se han dado, principalmente lo que usted decía, que lo hemos dicho acá siempre. Es impresionante que todo lo que se ha visto en lo malo, con los apagones, con los crímenes, con las muertes, 600 muertes en lo que va del año, ya supera un nuevo en 24 récord. días de enero, 24 días, ni siquiera el mes. Así extrapolen y verán a cuánto vamos a llegar en el mes y en el año. ¿Cuál es, sus palabras para que la gente entienda por qué votar por la Revolución Ciudadana? Luisa González, lista 5. Es tan fácil como esto. ¿Cuándo vivían mejor? ¿De 2007 al 2017 o de 2017 al 2025? Que no hay que ver al pasado, por supuesto que hay que ver al pasado, para ver cuándo andábamos bien y ahora que estábamos mal. Y lo vamos a hacer esta vez mejor. Sabemos cómo hacerlo, la situación es más grave. Eso sí, yo de mí no esperen mentiras, incluso políticamente es incorrecto, pero la situación es mucho más grave. Yo en el 2007 encontré un país con muchos problemas, pero no encontré un narcoestado. Pese a Palacio, a Gutiérrez, a Noboa, a Gustavo Noboa, no encontré un narcoestado. Encontré un país con 18 homicidios por cada 100.000 habitantes. Así es. Hoy vamos a encontrar un país con alrededor de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes e infiltrado por el narcotráfico. Mucho más duro. Infiltrado en sus Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Sistema de Justicia, Fiscalía, ¿no? El propio gobierno. Entonces va a ser mucho más difícil
El presidente que llegue, si en verdad quiere cambiar eso, se tiene que jugar la vida, y Luisa está dispuesta a jugarse la vida. Okay. Luisa es heroica, realmente una mujer muy valiente. Pero además, ese narcotráfico se ha tomado el sistema bancario. ¿Por qué crees el allanamiento al Consejo de Participación Ciudadana? Porque no quieren por un superintendente independiente, porque se están lavando más de 4.000 millones de dólares en el sistema bancario, fruto de la droga. Si hay un superintendente que controle eso, quiebran algunos bancos. Entonces no hay voluntad de luchar contra el narcotráfico. ¿Qué capo de la droga está preso? Entonces vamos a encontrar un país, al menos a nivel de seguridad, en condiciones muy duras, con recesión económica, con crisis energética, pero yo sí les puedo decir que sabemos cómo hacerlo, también tenemos más experiencia, equipo, y que en los primeros 6 meses se verán grandes cambios, como se vieron en los primeros meses en el 2007. Mucha inversión pública, recuperación de la economía, generación de empleo, recaudación de impuestos, ¿no? Enseguida ponernos a trabajar en la parte eléctrica, enseguida en la parte de seguridad, recuperando el Ministerio de Coordinación de Seguridad, dotando de tecnología, porque el crimen organizado no se lo combate solo con más pistolas, se lo combate con escáneres en los puertos, con inhibidores de celulares, con vigilancia satelital para ver de dónde viene la droga, los embarques de droga que vienen del Putumayo, etc. Se lo combate con cooperación internacional. Eliminaron las comisiones binacionales de frontera a cargo del Ministerio Coordinador de Seguridad. Se lo combate con inteligencia para ver la estructura de la mafia, porque si agarras a uno, 10 lo reemplazan, tienes que agarrar a todos. Para saber la ruta de la droga, que todo el mundo sabe que viene de Colombia, el Putumayo, la ruta de las armas, que todo el mundo sabe que viene del Perú, por dónde sale la droga, y todo el mundo sabe que sale sobre todo del puerto de Guayaquil, pero también del puerto de Bolívar, en los contenedores de banano. ¿A dónde va? Que todo el mundo sabe que va a los puertos europeos. Pero si se sabe todo eso, ¿por qué no actúan? Porque no hay voluntad. Ha infiltrado el narcotráfico al Estado. Entonces nos vamos a jugar la vida, y en 6 meses no es que podremos resolver todos los problemas, pero sí se verán inmensos cambios, y un cambio total en la dirección del país. Empezaremos a salir del túnel, no a seguir metiéndonos en el túnel. Sí. Jessica le saluda a Manuel, Roberto y Gabriela. Gracias, presidente. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau. Gracias a ti, Nelson. Este 9 de febrero, si quieres a tu patria, con más fe que nunca, todito 5. Un inmenso abrazo.